Había ocurrido en Israel un gran robo, un robo de confianza, un robo de honor. ¿A qué me refiero? En el pasaje que ha leído el hermano Sebi, se nos dice que el rey David, quien había sido ungido por mandato divino, quien debía ser aquel a quien venían los israelitas con sus peticiones y sus problemas, debían venir a este rey para que les impartiera justicia, para que les diera ayuda, para que él consolara al afligido. No estaba recibiendo a las personas. Este honor le pertenecía al rey, pero llegó un momento que la gente ya no venía a David, al rey David, para rogarle. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Pues alguien se había puesto en medio. Alguien se había puesto en medio de la gente y el rey David. Y era el propio hijo de David, llamado Absalón. Comenzó a robarle, nos dice, el corazón de los hijos de Israel. Él, cuando venía la gente que iba al palacio a hablar con David, él iba, se interponía y les comenzaba a adular, a halagar con palabras bonitas, se acercaba a ellos, los besaba y les decía: ay, de verdad, cuánto siento que el rey no pueda escucharte. El rey está ahí metido, no le interesas, no puede escucharte, pero yo estoy aquí para escucharte, me tienes a mí. Y así nos dice en ese pasaje, en esa ocasión, que Absalón robaba el corazón, le robaba el corazón del pueblo de Israel. Y todos iban a Absalón. Y hoy os quiero hablar de otro robo, un robo mucho más grande que el robo que ocurrió en 2 de Samuel 15, un robo de dimensiones eternas. Es más, un robo que lleva cientos de años ocurriendo. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el sacerdote para siempre, Cristo es Hijo de Dios, pero es también Hijo del hombre. Él es el mediador, el único mediador, quien está entre Dios y los hombres. Cristo ha sido elegido y solamente Él es el abogado quien ruega e intercede por nosotros delante del Padre, y por eso Él dice: venid a mí. Pero hoy mismo, en esta semana, en este mes, hoy mismo, millones de personas por todo el mundo, en vez de acudir a Cristo para hablarle a Él, para rogarle a Él, para traer sus peticiones a Él, acuden a María. La Madre de Cristo ha sido puesta en medio de las personas y de Cristo, y a ella vienen con sus cargas, con sus negocios, con sus enfermedades, y la gente trae todo a ella, confiados en que ella pueda ayudarles. Y tengo que decir que es uno de los robos, como aquel robo de Absalón que robaba el corazón de los hijos de Israel, se lo robaba a su padre, le robaba ese honor. Este es uno de los robos más tristes y más dañinos espiritualmente hablando. La gloria que le pertenece a Cristo como Rey del cielo, como refugio de los pecadores, como consuelo de los afligidos, como auxilio de los cristianos, esa gloria y esa honra ahora la tiene en muchos lugares María. Ahora, por supuesto, tengo que decir, María no es para nada culpable de esto. Si vas por el camino o vas por el campo en la Sierra de Segura y te encuentras un poste y una tortuga arriba del poste, puedes estar seguro de una cosa: esa tortuga no se ha puesto ahí. Alguien la ha colocado arriba del poste, porque ella no puede ni nunca va a subir a ese poste. Y de igual manera, si tú acudes a la Biblia y ves lo que la Biblia dice de María, ves cómo ella vivió, ves lo que ella dijo, lo que tenemos claro es una cosa: ella nunca se hubiera querido poner donde la gente la ha puesto. Ella reconoció humildemente a Dios como su Salvador en esa canción del Magnificat, en Lucas capítulo 1. Ella reconoció la total autoridad de su Hijo Jesucristo. Ella fue, en Hechos 1, la encontramos como una cristiana más en la iglesia primitiva, una más. Y más allá de Hechos 1, ¿sabes? No volvemos a encontrar nada, ninguna otra mención de ella en el Nuevo Testamento. En todo el libro de Hechos, cuando el Evangelio se empieza a extender, cuando los apóstoles empiezan a predicar, cuando Pablo comienza a ir a un lugar, a otro, viajes misioneros para predicar el Evangelio, para edificar iglesias, para alcanzar a más gente, no se nombra nada de María, ni en las predicaciones no se nombra. En las epístolas que escribe Pablo, epístolas doctrinales, no se nombra a María. Cuando habla de la práctica de cómo se deben hacer las cosas, cómo deben orar los cristianos, no se nombra a María.
Cuando se habla de cómo pastores como Timoteo y Tito deben edificar la iglesia del Dios viviente, no se nombra ninguna mención, nada absolutamente de ella. ¿Qué contraste es eso que encontramos en la Biblia con lo que encontramos en el catolicismo romano? El catecismo católico romano llega a afirmar, me escucha bien, que la devoción de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. ¿Qué significa intrínseco? Intrínseco significa esencial, que no puede haber culto propiamente sin devoción a María, pero eso no lo dice la palabra de Dios. Es decir, para el católico romano, toda la veneración, oraciones y devociones a María no son simplemente añadiduras que se han ido añadiendo a la Iglesia católica y que luego se pueden quitar. No es como las piezas de Lego que las pones y después las puedes quitar y te quedas con lo que tenías antes. No, la devoción a María ha afectado de tal manera al catolicismo romano que el Evangelio ha sido modificado y predican otro Evangelio. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claramente en Gálatas 1. Si aún un ángel del cielo viene hoy aquí, si un ángel del cielo se te aparece en tu casa, si un ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, recházalo, sea anatema, maldito. Ese mismo catecismo católico que he nombrado antes dice que como los santos fallecidos están más íntimamente unidos a Cristo, y así la Iglesia se consolida en santidad, pues estos santos, dicen ellos, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentando allí los méritos que adquirieron en la tierra. Otra vez, eso va en contra de la palabra de Dios. Y dice que esos santos que están en el cielo nos ayudan en nuestras debilidades. Y entonces podemos orar a ellos y rogar a Dios. Y especialmente, por supuesto, a María. Y así lo tenemos, así lo tienen, y vosotros que habréis salido de la Iglesia Católica lo sabéis bien, con oraciones como el Ave María, el Rosario, que tantas veces se dice, María ruega por nosotros. ¿Es eso así? Me gustaría hoy hablar de esa frase. ¿Es verdad que María o los santos ruegan por nosotros? Ese es el título del mensaje en esta mañana. ¿Ruega María o los santos por nosotros? El mensaje central que el Señor ha puesto en mi corazón en el día de hoy es presentar la verdad bíblica, no las tradiciones de los hombres, no lo que en mi mente puedo pensar que sea lógico o que me parezca bien o no. Presentar lo que dice la palabra de Dios, la verdad bíblica. Lo hemos leído en Juan 17, dice Cristo, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Tu palabra es verdad. Así que el mensaje central que el Señor ha puesto en mi corazón es que ni María ni los santos ruegan por nosotros, ni por nadie, pero que Cristo Jesús sí ruega por su pueblo e intercede por ellos para siempre. Ahora, Dios sabe que predico este mensaje en esta mañana por amor a mis amigos y vecinos católicos romanos. Y es porque los amamos que queremos que sus ojos sean alumbrados con la verdad de la palabra. Dios sabe que predico este mensaje en esta mañana porque me duele en el corazón ver a amigos, vecinos, familiares siguiendo las tradiciones que van en contra de lo que la palabra de Dios ha dicho y lo dice bien claro. Y en estos días de Semana Santa en Andalucía, yo creo que si amas la verdad de la palabra de Dios y amas a tu prójimo, no puedes sino sentir un dolor en el corazón. Un dolor en el corazón viendo cómo siguen año tras año, aunque algunos hayan oído y se hayan acercado a la verdad, pero año tras año, ciegos en las tradiciones y en la idolatría que se celebra y que se sigue en este tiempo. También predico esto por amor a cada verdadero creyente que estáis hoy aquí, cada verdadero creyente nacido de nuevo, para que nosotros podamos defender estas verdades de la palabra de Dios, de que solo hay un mediador, de que no hay otros mediadores, solo hay uno. Y solo es uno en el cielo que ruega por nosotros. Y no es María ni los santos, sino Jesucristo, solamente Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Y Él es el único mediador.
Cristo sí ruega por nosotros. Ahora, quizá algunos escuchen un mensaje así y digan, esto me ofende, un mensaje así es muy ofensivo. Pero no es la intención principal, ni mucho menos. Es como el doctor que le llega al paciente con un cáncer de pulmón porque ha fumado tanto, y el doctor tiene que decirle la verdad. Quizá al paciente le ofenda que le digan que tantos años de fumar es lo que le ha traído este cáncer de pulmón que le está matando. Y quizá el paciente diga, pero es que a mí me gusta mucho fumar, es que a mí me sienta bien esto, es que yo he fumado, es las tradiciones de mis padres y que yo lo he hecho por toda la vida. Quizá el paciente diga, pero es que yo siempre he pensado que no hay nada de malo, pero el doctor tiene que presentar la verdad, aunque la verdad pueda ofender al paciente. Y de igual manera queremos, como cristianos que amamos la palabra de Dios y a nuestro Dios por encima de todo, presentar la verdad, aunque quizás la verdad ofenda a algunos. Tengo tres puntos que quería hacer en esta mañana. Se ha roto el reloj, así que hoy tengo todo el tiempo que sea. Pero creo que es importante lo que tenemos que ver en el día de hoy. En primer lugar, y como algo introductorio, me gustaría explicar un poco de historia sobre de dónde ha venido la devoción y las oraciones a María, porque de aquí no viene, eso está claro. ¿De dónde ha venido? ¿Cómo salió? ¿Cómo podemos estar donde estamos ahora? O donde la Iglesia Católica está ahora. Quizás te has preguntado, ¿de dónde viene toda esta devoción? Porque me he leído la Biblia y ahí no viene. ¿De dónde vienen todas estas oraciones por María y a María? Bueno, déjame darte un poco de historia. No fue hasta el año 431 después de Cristo, más de 400 años después, en el concilio de Éfeso, que ahí se comenzó a gestar, comenzó a empezar esta devoción a María, y allí, con lo que se redactó en este concilio, fue aumentando más y más, de pasar de un simple aprecio, y por supuesto que cuando lees la Biblia debemos tener aprecio a María y honrarla, por supuesto, como se honra a cualquier verdadero creyente, y seguir el ejemplo de los verdaderos creyentes como María. Por supuesto, eso es innegable, pero de ahí se pasó de un aprecio y honra por ser la madre de Jesús y por su ejemplo de humildad, se pasó a comenzar a venerarla. Se pasó de ahí a comenzar a hablar de ella en términos similares a los de Cristo, y a pasar a donde estamos hoy, a que en la práctica se adora a María. ¿Qué pasó entonces en ese concilio en Éfeso en el año 431? Pues ahí se redactó y se añadió un término que en griego era Theotokos, pero el término en español es María, la Madre de Dios. Se utilizó en la declaración de ese concilio, y aunque lo que pretendían declarar simplemente, muchos de los que estaban ahí, lo que pretendían era declarar que María era madre de aquel que era Dios, pero al utilizar ese término se comenzó a ver y a honrar a María al mismo nivel que a Jesucristo. Desde allí algunos comenzaron a salir y a predicar después que es a través de María, solamente a través de María, que los cristianos adoramos a la Trinidad, o que se puede luchar contra los demonios, o a través de María se fundan iglesias en todo el mundo, y se comenzaron a construir entonces basílicas e iglesias dedicadas a ella. Salió de este concilio de Éfeso con esa frase que se puso, y es una trágica y amarga historia si has leído la palabra de Dios, que fue justamente en Éfeso que eso ocurriera. Si te acuerdas de lo que el apóstol Pablo, de lo que ocurrió cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Éfeso, es que allí había una diosa llamada Diana, que fue a través de la predicación del Evangelio que la adoración a esta diosa comenzó a olvidarse cada vez más. Pero 400 años después, en este concilio, comenzó a venerarse más y más, hasta ponerla en muchos lugares al nivel de diosa a María. A Cristo se le comenzó a describir como alguien alejado o remoto, como para acercarse a Él. Así que nos acercamos más a María, decían, con su actitud maternal, tierna y compasiva. La humanidad de Cristo, que es algo esencial para entender que Él es el mediador, tiene que ser hombre, totalmente hombre, para poder ser mediador para nosotros. La humanidad de Cristo se fue poniendo a un lado y se fue hablando más y más solamente de que Cristo era Dios, de que Cristo era Dios.
Y así que como Cristo es Dios, decían, pues es demasiado elevado para que oremos a Él. Y María, al ser aclamada como madre, se la buscaba más y más para recibir, con emoción, para recibir ayuda y fuerza. Como he escuchado alguna vez, y quizá lo has escuchado tú, ay, si el niño no obtiene algo del padre, ¿a quién va? A la madre. Pues así decían, ay, por eso tenemos que acudir a María. Al Padre, a Dios el Padre, se le describía como lleno de ira y furor contra el pecado. A Cristo como divino y distante, alejado. Así que iban a la Virgen. Pero ¿qué insulto es esto? ¿Qué insulto es esto al amor de nuestro Padre celestial, a la bondad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué insulto es esto a la ternura, compasión y amor de Cristo que excede todo conocimiento? Así que allí es como comenzó todas estas cosas, y desde esos siglos cada vez más, María fue poniéndose al mismo nivel que Cristo. Decían, si es la madre, pues tiene que ser igual a Él. Y desde el siglo XV a María se le llama corredentora, es decir, redentora con Cristo. Pero en Isaías 43:11 dice claro, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios puede salvar, nadie fuera de Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. En el mensaje que predicaron los apóstoles lo dijeron claramente, solo Cristo salva, en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Al final, la enseñanza católica que surgió de ahí es que María es mediadora, comediadora. Y lo que decían es, bueno, hay un mediador, o sea, en la teología de los católicos dice, sí, hay un mediador. Un único mediador que es Cristo, y luego hay una mediadora que nos lleva al mediador. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador. No necesitas una mediadora para que te lleve al mediador. Así que eso es un poco como vino, cómo llegó toda esta enseñanza sobre María. Ahora, el segundo punto que quiero hacer bien claro es, María o los santos fallecidos no ruegan por nosotros. No ruegan por nosotros. Ahora podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que no ruegan por nosotros? Pues en primer lugar, no ruegan por nosotros porque ningún alma redimida en el cielo puede escuchar oraciones ni ver lo que ocurre aquí. Tengamos claro esto. Ningún alma redimida en el cielo puede escuchar oraciones ni ver lo que ocurre aquí. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de cómo las almas que han muerto ya no escuchan las oraciones ni saben de las situaciones que ocurren aquí en la tierra, no las saben. Isaías 63:16, el pueblo de Dios clama a Dios solamente y le dice en Isaías 63:16, pero tú Dios eres nuestro Padre. Si bien Abraham, que ya había muerto, nos ignora, e Israel, o Jacob, no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Abraham o Jacob habían ya muerto, los patriarcas de Israel ya no podían hacer nada por el pueblo de Dios. Hicieron en su vida mucho por el pueblo de Dios, pero una vez muertos ya no podían hacer nada, no podían escuchar oraciones, dicen incluso Abraham nos ignora, porque ya no escucha ni tiene ningún control, ni hace nada aquí en este mundo. Pero Dios era el Padre al que tenían que acudir. También encontramos algo parecido cuando en tiempos del rey Josías había una profetisa llamada Hulda, a la que, y ella hace una profecía diciendo cómo va a morir el rey Josías. Habían escuchado la ley de Dios y el rey Josías había tenido convicción de pecado y por esa humildad que había mostrado, Dios le dice, por tanto, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo a este lugar. Dios iba a traer juicio después de la muerte del rey Josías, pero le dice, no lo verán tus ojos. Así que Josías, una vez muerto, no vio desde el cielo lo que iba a ocurrir, no. Los santos fallecidos no pueden escuchar ni pueden ver lo que ocurre aquí. Los redimidos en el cielo no pueden ver lo que hacemos aquí, ni escuchar las oraciones que pueda decir nadie. Así que aunque haya millones de oraciones que hayan sido hechas a María, ella no ha escuchado ni una. Esto es fuerte, pero
Deben escucharlo nuestros amigos y vecinos católicos romanos. María no ha escuchado ni una oración, ni un rezo, ni una Ave María, ni un rosario. No ha escuchado nada de lo que la gente le ha rezado. Es más, ella estaría atormentada, si se puede decir así, de saber lo que la gente ha hecho con ella. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni José, ni, ¿sabes qué? Ni tu abuela, ni tu padre que murió hace unos años pueden escuchar nada de lo que decimos, ni las oraciones que digamos, no podemos, no pueden, han muerto, ya no están aquí. Además, piénsalo por un momento. Para escuchar los millones de oraciones que se le rezan a María, ella debería ser omnipresente, estar en todo lugar para escuchar todas esas oraciones, pero solo hay un omnipresente, que es Dios. Para saber para saber lo que están diciendo, para saber cómo contestarlas, María tendría que ser omnisciente, saber todas las cosas, pero solo hay uno omnisciente, que es Dios. Para poder contestar a las peticiones que se le hacen, María debería ser omnipotente, pero solo hay uno omnipotente que tiene todo el poder y soberano, que es Dios. Así que, por supuesto que no. Entonces quizás te preguntas, bueno, si no pueden escuchar, ¿qué están haciendo los santos fallecidos que están allí? Bueno, todos los redimidos que han fallecido, María incluida como una más, están en el cielo. Y nos dice la palabra que están como almas glorificando al Trino Dios, adorando a Dios. En Apocalipsis 5:13 nos dice que están cantando, estos millones de millones están cantando al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Eso es lo que están haciendo. Si tienes un familiar que falleció en el Señor, que vivió, conoció a Cristo y ha muerto, puedes estar seguro que está adorando a Cristo hoy mismo, allí en el cielo. No está orando por ti, no escucha nada de lo que ocurre aquí, pero está adorando de todo corazón a su Salvador y a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, María nos ruega por nosotros, porque ningún alma redimida en el cielo puede escuchar oraciones ni ver lo que ocurre aquí. También porque en ningún lugar de la Biblia, segundo lugar, porque en ningún lugar de la Biblia vemos el ejemplo de nadie pidiendo nada a cristianos fallecidos. No hay ningún caso. El ejemplo que vemos en la palabra de Dios es de vivos orando, intercediendo por los vivos. Los vivos interceden por los vivos. Cuando Pedro estaba en la cárcel nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El apóstol Pablo en sus cartas dice que oraba por los romanos, oraba por los efesios, oraba por los filipenses, oraba por Timoteo, oraba por Filemón. Lo dice todo eso en sus cartas, que oraba por ellos, intercedía por ellos. Y también el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses les dice, orad por mí, orad por nosotros, hermanos. También hay ejemplos de cristianos que oraban por los incrédulos, para que fueran salvos, que hacían oración incluso por reyes y por los que están en eminencia. Pero nunca oraban por los muertos, ni nunca pedían a los muertos que oraran por ellos. No se hacía esto, no hay ningún ejemplo de esto en la palabra de Dios. Además, cuando pedimos oración a nuestros hermanos vivos, no estamos poniéndolos en el lugar de un mediador entre Dios y nosotros. No estamos diciendo, yo te pido a ti que ores por mí y que vayas tú a Cristo como mediador. No estamos pidiendo eso. Cuando pedimos oración, aquí en el culto de oración, muchas veces los miércoles, pedimos peticiones y unos oramos por otros. Cuando estamos orando unos por otros, no es que yo me coloque de mediador entre tú y Dios, no, simplemente como el cuerpo de Cristo, oramos y nos ayudamos unos a otros en oración, como el cuerpo que somos. Eso es la razón de orar unos por otros, pero oramos los vivos por los vivos, intercedemos los vivos por los vivos y ya está. En tercer lugar, y esta razón es más seria, María, no debemos orar a María ni a los santos, María nos ruega por nosotros, porque Dios prohíbe hablar o contactar con personas muertas. Al fin y al cabo, el orar o rezar a personas que han fallecido es en realidad hablar y consultar a los muertos. Se puede hacer de la manera más inofensiva
pintarlo de rosa, con estampitas que parecen muy bonitas, o de una forma más cristiana, pero lo que es, se puede hacer lo que sea, pero eso es claramente algo que Dios ha prohibido. Son, al final, ritos y costumbres paganas. Por eso también ponen la vela y todo eso. Eso no viene del cristianismo, eso no viene de la Biblia, eso viene de religiones paganas. Y la Biblia lo dice claramente, Deuteronomio 18, 11, dice que no se ha hallado entre vosotros ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios aborrece eso. Y ahora, como evangélicos, eso también incluye hablar de ninguna manera a cualquier persona que ha fallecido. He visto alguna película evangélica que de repente va una persona al cementerio y empieza a hablar allí con su abuelito que falleció. Eso no debemos hacerlo. No debemos nunca hablar o intentar hablar o pensar que nos escuchan, porque la Biblia nos dice que no es así. Hablemos con Dios, con Jesucristo que nos escucha. Y es al único que debemos orar. Dios aborrece eso. Y alguno dirá, bueno, pero el alma de estos fallecidos viven, ¿no? Sí, pero su cuerpo no. Así que eso es algo prohibido. Cristo, a Él sí debemos orar, porque Él en cuerpo y alma ha resucitado y está en la presencia de Dios. Pero no nos permite Dios, ni debemos nunca hablar o contactar con personas muertas. En cuarto lugar, no debemos rezar o orar a los santos o a María, y María no ruega por nosotros, porque ninguna criatura, ni María, ni santo, ni ángel, puede ser mediador entre Dios y los hombres. Porque al final la práctica católica romana no es simplemente decirle a María, ruega por nosotros a Dios, aunque eso dicen con sus palabras, pero al final van a María y le están pidiendo peticiones a ella, no a Dios. A ella como la que concede las peticiones, no a Dios. Y María no es mediadora, ni ningún santo hace el papel de mediador. Para que alguien sea verdadero y perfecto mediador, debe haber 3 propiedades que tenga esa persona. La Biblia, en primer lugar, la Biblia debe señalarle o señalarla como mediador. Esa persona debe tener esa autoridad, debe tener ese señalamiento divino como mediador. Y la Biblia no señala a María como mediadora. Una cosa importante que tenemos que saber, María no es la madre de la Iglesia, no es la madre de los cristianos. María no es ni madre de la Iglesia, ni madre de los cristianos, ni madre de los creyentes. Por eso no es mediadora entre nosotros y Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús dijo a Juan, he aquí tu madre, se lo estaba diciendo solamente a Juan. No te lo estaba diciendo a ti, no se lo estaba diciendo a todos los creyentes. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que lo dijo para todos los creyentes. No. Cristo se lo dijo a Juan, he aquí tu madre, y el contexto nos lo muestra así, porque Juan, que estaba escribiendo ese evangelio, después dice que desde aquel momento Juan la recibió en su casa, la cuidó. Eso es lo que estaba buscando Cristo, que su madre sería cuidada por uno de sus discípulos después de su muerte. Ahora, para ser mediador tiene que haber sido señalado por Dios, y Dios dice que hay un único mediador entre Dios y los hombres, y no es María ni los santos, es Jesucristo, hombre. En segundo lugar, para ser mediador, esa persona debe ser sin pecado, perfectamente justo, para poder hacer de mediador entre Dios el Santo y nosotros, pecadores. Esa persona debe ser completamente justo, y María no es sin pecado. Por eso no puede ser mediadora. Ella habló de Dios como su Salvador, necesitaba ser salvada, necesitaba ser redimida. Ella ofreció purificación después del nacimiento de Jesús. Ella era pecadora, salvada por gracia, como muchos de nosotros. Ella fue perdonada y limpiada por la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Cristo es el único que vivió una vida sin pecado. Por eso Él puede ser el mediador. Cristo es el que decía el apóstol Pedro, no hizo pecado. Cristo es el que decía el apóstol Juan, en Él no hay pecado. Cristo es el que decía el apóstol Pablo, no conoció pecado. Solo puede ser mediador Cristo porque es el único que es sin pecado. Y en tercer lugar, para ser mediador entre Dios y los hombres, esa persona tiene que haber hecho satisfacción delante de Dios por los pecados de los pecadores. Y María
no hizo satisfacción por los pecados de los pecadores. María no murió por pecadores. Ella no es el sacrificio, el sustituto por los pecados. Ella ni podía aún satisfacer a Dios por sus propios pecados, como tú y yo no podemos. Mucho menos por pecados de otra persona. Pero Cristo sí hizo satisfacción. Cristo sí que es el Cordero de Dios que fue clavado en esa cruz, que fue quebrantado por nuestros pecados. Cristo sí que hizo satisfacción y por eso puede ser el mediador. Así que María no ruega por nosotros, porque ningún alma redimida en el cielo puede escuchar oraciones, porque en ningún lugar de la Biblia vemos el ejemplo de nadie pidiendo, nadie pidiendo nada a nadie que haya fallecido, porque Dios prohíbe hablar o contactar con personas muertas y porque ninguna criatura, ni María ni santos, pueden ser mediadores. Pero no queremos dejarlo aquí, no queremos dejarlo aquí, porque sí que tenemos a alguien que ruegue por nosotros. María no ruega por nosotros. Pablo, Pedro, Juan no ruegan por nosotros. Ellos están adorando a Dios de todo corazón allí, por toda la eternidad, pero no escuchan tus oraciones, ni debes orar a ellos. Pero Cristo sí ruega por nosotros. Ese es mi tercer punto que quería hacer en esta mañana. Cristo sí ruega por nosotros. Tenemos un mediador que está sentado a la diestra del trono de Dios y Él sí que ruega por nosotros. Y no es que ruegue por nosotros cuando se acuerda, no, ruega cada día, a cada hora. Es más, su misma presencia allí, su mismo cuerpo quebrantado por nosotros, molido por nuestros pecados, las mismas llagas de los clavos que tiene ahí, su misma presencia ya intercede por nosotros, porque Él presentó su sangre como sacerdote, la presentó delante de Dios en el lugar santísimo, y esa sangre ha sido aceptada, y su misma presencia ya ruega por nosotros. Y me gustaría ver cómo Cristo ruega por nosotros como abogado y como sacerdote. Y no podemos cubrir todo, se podría decir muchísimos sermones en cuanto a esto, pero rápidamente, Cristo ruega por nosotros como abogado delante del Padre. Ven conmigo, por favor, a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Versículo 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice ahí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Presenta a Cristo rogando por nosotros como nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Dice Juan aquí: abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos delante del Padre. Y piensa un poco, esto lo escribe Juan. Esto lo escribe San Juan y está diciendo: abogado tenemos. Él también tenía necesidad de un abogado, él también tenía necesidad de un mediador. Ahora hay gente que le reza a San Juan, pero San Juan era como nosotros, tenía necesidad de un abogado delante de Dios, tenía necesidad de Jesucristo. Juan nos ruega por nosotros en el cielo. Juan necesitó también un mediador, Cristo, y aquí lo llama abogado. Personalmente, todo el mundo de las leyes, el derecho, los abogados, los jueces, los tribunales de justicia, es un mundo que a mí a veces me desconcierta un poco por toda la complejidad que hay ahí, lo enrevesado que es todo el mundo de abogado, y la verdad admiro a los que pueden hacer este trabajo, porque yo no sería capaz. A veces pienso, digo, ser abogado, y ¿qué si un cliente viene que es un criminal o un asesino? ¿Cómo puedes defender a alguien así? Tiene que ser algo difícil. Pero aquí nos pinta y nos ilustra a Cristo como el abogado perfecto. Como el abogado perfecto. Y ¿sabes qué? Todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, Él sí toma su caso y los defiende. Sé que hay bufetes de abogados que pueden declinar un caso. Si no quieren coger este caso, declinan el caso. Pero Cristo, como abogado, todos aquellos que vienen a Él, no les echa fuera.
no les echa fuera. La palabra abogado que tenemos ahí en 1 de Juan, capítulo 2, es una palabra preciosa, es la palabra paracleto, que en otros lugares de la Biblia se le aplica al Espíritu Santo como el consolador. Paracleto significa el que viene y se pone al lado de ti, el que viene y se pone al lado tuya. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, viene a nuestra vida y se pone al lado de nosotros, al lado nuestra, pero es también lo que hace Cristo. Lo que hace Cristo delante de Dios, cuando un día estemos delante de Él y ahora Él viene y se pone a nuestro lado y nos defiende. Él es abogado porque es paracleto. También nos dice aquí que Él es el abogado perfecto. Dice Jesucristo, versículo 2, capítulo 2, 1, a Jesucristo el justo. Tenemos de abogado con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Te imaginas que un día tú tienes un abogado que es un delincuente y llega ahí tu abogado contigo delante del juez y el juez le dice, ¿pero qué haces tú aquí? Si tú eres un delincuente, si tú tienes todos estos crímenes a tu nombre, claro, tú dirías, ¿y él me va a defender a mí? ¿Él que tiene todos estos crímenes y delitos a su nombre? Pero Cristo es Jesucristo el justo. Él es abogado porque en Él no hay pecado. Él es el justo. No tiene ningún pecado, no tiene delito propio, ninguno. Él es el abogado que se pone al lado nuestra como paracleto. Él es el abogado que es perfecto, pero más que nada, Él es el abogado que ha pagado. Porque el versículo 2 nos dice por qué Él es el abogado. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación era pagar, satisfacer lo que era lo justo. Él es el abogado que cuando se descubre que tú tenías que pagar, que toda la sentencia va en contra de ti, Él es el abogado que no solamente te defiende, sino que paga lo que tú tenías que pagar, que paga la sentencia del juez por ti. El abogado que no solamente defiende y ayuda, sino que el abogado que murió por ti y pagó la deuda por ti. Y esto debería de llenarnos de gozo si de verdad eres cristiano. Tienes un abogado. Tienes un abogado. Te pregunto, cristiano, ¿vas a Él directamente cuando pecas? ¿Vas a Él directamente cuando pecas? Tienes ese derecho, tienes derecho a un abogado, al mejor abogado. Tienes el derecho de ir a Cristo siempre, cada vez que pecas. Y este texto lo está escribiendo Juan el apóstol exactamente para eso. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes lo que a veces nos pasa? A veces pensamos, no, es que mi abogado ya trató con mi caso más gordo de toda mi vida de pecado. Es que si ahora le digo a mi abogado que he cometido otro crimen, qué vergüenza, ¿no? Si ya él lidió con todo este caso tan difícil, otra vez ir al abogado, otra vez decirle que tengo otro problema, que tengo otro crimen, me da vergüenza. Y a veces como cristianos pensamos así, decimos, esto lo tengo que solucionar yo solo. He caído en este pecado, me tengo que reformar yo mismo, tengo que solucionarlo yo solo, porque me da vergüenza. Sería un hipócrita ir a Cristo otra vez por esto, ¿no? Pero es lo que Él quiere. Cuando pequemos, no pienses que tú te puedes mejorar a ti mismo. Cuando pequemos, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acude directamente a Él. No pienses que puedes mejorarte a ti mismo. No pienses que, bueno, cuando haya hecho algo para pagar yo mismo este pecado, ya acudiré a Cristo. No, si alguno hubiere pecado, acude a Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él ruega por ti. Él ruega por ti, Él te defiende, Él es tu auxiliador, Él es tu consuelo. Él es el perfecto abogado que viene a nuestro lado y que ya ha pagado por ese pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, acude a Cristo. Pero no solamente es Cristo ruega como abogado, pero si vienes conmigo a Juan 17, la Biblia nos dice, y esto es un oficio aún superior, si se puede decir así, Cristo ruega por nosotros como sacerdote, como sumo sacerdote. Cristo es sacerdote para siempre, nos dice. Juan 17, versículo 9. Dice ahí, esto es horas antes de la crucifixión. Cristo está rogando por sus discípulos
porque va a ser el trabajo que Él va a hacer después de su muerte. Es el trabajo que Cristo sigue haciendo hoy, rogando por su pueblo. Comienza aquí de alguna manera en la oración sumo sacerdotal, en la oración de sacerdote, en Juan 17. Y dice, versículo 9, yo ruego por ellos. ¿No te llenas esto de gozo? Cristo está rogando por mí. Cristo está rogando por mí. Yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. De una manera especial, Cristo está rogando por los suyos, por los suyos. Versículo 20, vemos que ese versículo, que cuando Cristo habla aquí de rogar, no es solamente por los discípulos que estaban ahí, pero dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí si hemos creído en el Señor Jesucristo. Tenemos a alguien que ruegue por nosotros. Tenemos un abogado, pero es que también tenemos un sacerdote. Un sacerdote que él mismo es el sumo sacerdote quien presenta la ofrenda, pero él mismo también en la ofrenda, el cordero que es traído, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes para cuánto tiempo ruega el Señor? Hebreos 7:25 nos dice que Él ahora vive siempre para interceder por ellos. La vida de Cristo ahora sentado a la diestra de Dios se dedica a interceder por su pueblo. Se dedica a interceder por su pueblo. Y Él ruega y se compadece de ti. Cristo es cercano. No hagamos a Cristo, como ha hecho el catolicismo romano, como un Señor lejano, como divino solamente y no humano, como que no se puede compadecer y por eso acudimos a otros mediadores que se inventan. No, Cristo es cercano y nos dice Hebreos 4:15 al 16 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo, claro que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es cercano y Él quiere que acudamos a Él solamente en nuestra oración. Ahora también no solamente Cristo ruega por nosotros directamente, pero tenemos a alguien que ruegue por nosotros ya desde el corazón, y ese es el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No es María la que nos ayuda en nuestra debilidad, como dice el catolicismo romano, sino que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tienes a Cristo rogando por ti delante del Padre, y Cristo ha enviado su Espíritu para que directamente ruegue por nosotros ya cuando la oración sale de nuestra boca. Entonces, ¿cómo es que oramos? ¿Y a quién oramos? No oramos a los santos, no oramos a María. La Biblia está totalmente en contra de esto. La Biblia nos dice, Efesios 2:18, que debemos orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, es la oración modelo. Debemos orar al Padre solamente por medio del mediador que es Jesucristo. Oramos al Padre por medio de Jesucristo, el único mediador, y oramos impulsados y empoderados por el Espíritu. Es el Dios Trino el que está activo en nuestra oración, y ya está. No pongamos a otros. María no ruega por nosotros, pero Cristo sí ruega por nosotros. Así que, cristiano, cuando vas a ser tentado, cuando ves que la tentación viene, acuérdate que Cristo ruega por ti. Como le dijo Cristo a Pedro, cuando iba a ser zarandeado por Satanás, le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuando has caído en pecado y te sientes culpable, te sientes sucio, no pienses, ahora tengo yo que volver. No, acude a Cristo, porque Cristo también ruega por ti. Cristo también ruega por ti. Cuando estás deprimido, cuando te levantas con un día que dices, es que hoy todo va en contra mía, todo me sale mal, acuérdate, Cristo ruega por ti. Él se compadece de ti, Él ruega por ti. También cuando hay calma y todo va bien y las cosas parece que prosperan, acuérdate, Cristo ruega también por ti, para que no pienses que todo eso viene por tus propios méritos, para que sigas dependiendo completamente de Él. Cristo ruega por ti, cristiano. Ahora, si estás escuchando esto,
si has escuchado la predicación de esta mañana y Cristo no es tu único mediador, si estás confiando en otros mediadores, si estás confiando en quizás santos a los que le rezas, quizá a María a la que le rezas, si estás confiando en otras personas para tu salvación, oramos que Cristo abra tus ojos y veas y vengas a Él, aquel que dijo, venid a mí. No dijo venid a mi madre, no dijo venid a los discípulos, dijo venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si Cristo no es tu Salvador y no es tu mediador, el único en el que estás confiando para salvación, oramos que hoy te des cuenta de esto, hoy vengas a Él en arrepentimiento y fe, dejando todo lo demás y confiando en Él. Y si eres ya cristiano, si has nacido de nuevo, te animo a acudir a Él diariamente. A acudir a Él diariamente, a confiar en Él para todo, a depender de Él para todo. ¿Por qué? Porque Él ruega por ti. Él ruega por ti. Él ruega por ti y no como un cascarrabias, no, Él ruega por ti porque te ama, porque ama a su pueblo, porque ama a los suyos, porque son, como hemos leído, son el regalo que el Padre le ha dado. La Iglesia, los cristianos, son el regalo que el Padre le ha dado al Hijo. Tuyos eran, dice Cristo, y me los diste. Y los ama tanto que no quiere perder ninguno. Los ama tanto que va a rogar por ellos durante toda nuestra vida. Cristo ruega por ti. Cristo ruega por ti, cristiano. No intentes arreglar las cosas a tu manera. No intentes decir, voy a ver si yo me arreglo un poco porque... No, acude a Cristo. Acude a Cristo. Y Él es tu abogado y Él es tu sacerdote. Acude a Él. Vamos al Señor en oración.